Entiendo que hay estudiantes de comunicación social, hay de derecho, hay de diseño gráfico, entonces yo creo que el tema de la libertad de expresión es algo que a todos en algún momento pues nos toca. En particular, pues cada uno desde sus carreras puede visualizar la relación que existe entre lo que hacen y lo que vamos a platicar aquí. Bueno, la creación literaria dirigida a niños y niñas ha adaptado sus formas de expresión y difusión según los contextos políticos y socioeconómicos. Por dar un ejemplo, en la recién unificada Italia a mediados del 1800, textos como Cuore de Edmondo de Amici ilustraban el ideal del niño como futuro ciudadano italiano. En Nicaragua, los orígenes de esta literatura como creación consciente y dirigida al público infantil se sitúan en 1888 con la publicación de El perro del ciego de Rubén Darío en la Libertad Electoral de Santiago de Chile. Así, Darío se suma a una corriente inspirada por autores como José Martí en Cuba, Monteiro Lobato en Brasil o Rafael Pombo en Colombia, que promovieron la formación inicial de niños y jóvenes y la importancia de que estos conocieran y preservaran su identidad cultural. Podemos afirmar que la producción literaria dirigida a niños y niñas ha aumentado notablemente en los últimos 20 años en la región centroamericana. Y a pesar de que la literatura infantil históricamente ha tenido un sentido didáctico, pedagógico, o se ha arraigado a determinados temas como el folclore, y a veces llega a ser utilitarista, podemos detectar una tendencia hacia la experimentación que apuesta por un papel más activo del lector como constructor de sentido. Los niños no son vistos, entendemos en estos días, como un envase donde vamos a ir a verter una idea, ¿no? Sino es más como son actores o son personas activas en el proceso de lectura. Y hacia esto quiero llegar. La libertad de expresión no solo la ejercen los autores, sino también los lectores, en este caso los niños, quienes no solo exigen ver representado su entorno o mundos fantásticos, sino también la posibilidad de desarrollar conciencia de ellos mismos. Poco a poco la literatura infantil comienza a abordar temas que antes eran considerados inapropiados para la infancia, como por ejemplo la desnudez mencionada o ilustrada. Cito como ejemplo La cocina de noche de Maurice Sendak o publicaciones nacionales como Un huevo me contó de María López Vigil. Pasar del analfabetismo funcional al pensamiento crítico implica un ejercicio activo y consciente de la libertad de expresión. La idea de este conversatorio es lanzar algunas preguntas que nos permitan analizar qué papel juega la producción literaria dirigida al público infantil en esto. Entonces, bueno, yo creo en la libertad de expresión, pero también yo voy a poner tiempos para que todos podamos participar. Entonces, es como una... lo primero que yo lanzaría pues aquí es la fuerte presencia de la literatura oral y del material del folclore y la tradición de los grandes poetas y cuentistas, de la literatura para adultos, de la literatura seria. Han considerado de manera singular el lenguaje y la literatura dirigida, han condicionado de manera singular el lenguaje y la literatura dirigida a niños y jóvenes. ¿Qué caminos se están siguiendo para tomar en cuenta la voz de los lectores? Entonces, los invito, empiezo con Alberto. Yo empiezo. Tengan muy buenos días, muchas gracias por estar presentes y, bueno, está de más decirlo, pero lo mencionamos, gracias a los organizadores de Centroamérica Cuenta por habernos invitado. El tema es bien importante, el que vamos a tratar esta mañana, porque la literatura infantil sigue siendo vista como la cenicienta de la literatura con letras mayúsculas. Y yo evito mucho, al hablar de literatura, hacer una división entre literatura infantil, juvenil y literatura que no le hay otro nombre para adultos. Para mí lo que hay es literatura. Y hay temas, hay intereses, hay aspectos que se tocan en los libros y que son apropiados por ciertos sectores de lectores.
Por ejemplo, cuando Jack London, Julio Verne, el mismo Roald Dahl escribían, estoy seguro que lo hacían sin pensar que lo que escribían iba a ser apropiado más adelante por los jóvenes y por los niños. No es algo que el escritor decida siempre. Incluso hay libros que dicen, son para jóvenes porque los personajes son jóvenes, como aquel famoso que, Bajo la misma estrella, ¿verdad?, que se puso tan de moda hace poco. Y hay otros que son, por ejemplo, novelas escritas para adultos, digámoslo así, pero que los jóvenes las apropian. Yo tuve una experiencia así en El Salvador con Severina de Rodrigo Rey Rosa, que por cierto la señora Mari Carmen de Ola fue quien me lo obsequió, y una novela con adultos como personajes y un tema muy bello, por cierto, pero cuando llevé el libro a las mesas, porque yo soy docente, llevé el libro a las mesas con los chicos de secundaria, les encantó. Y entonces un libro que a lo mejor Rey Rosa lo escribió pensando en un público adulto, fue acogido más por un público joven. Y así sucede. A mí me cuesta mucho hacer esa división, creo más bien que la división la hace el mercado, ¿verdad? El mercadeo, las editoriales, la necesidad de clasificar y de orientar de alguna manera al comprador del libro, a que el padre de familia sepa qué le debo comprar a mi hijo, qué es apropiado para mi hijo, y por eso se hace esa división. Y en hacer esta introducción se me olvidó su pregunta. Sí me acordé. Dígame. De hecho, lo voy a hablar como salvadoreño y como docente también, más que como escritor. Es más, el tema es sobre, dice, se están creando las condiciones favorables para la lectura infantil en Centroamérica. Ni siquiera tenemos que hablarlo como escritores, sino del punto de vista del lector. Condiciones sí hay. Últimamente ha habido un interés generalizado de parte de actores relacionados con la cultura, por lo menos en el área de El Salvador, Guatemala, que están interesados en que el niño lea. Tal vez el origen de este interés no sea totalmente cultural. Por ejemplo, ha habido reformas educativas, lo voy a hablar desde el punto de vista de El Salvador, ha habido reformas educativas que han obligado que los programas incluyan libros especializados para niños, y eso a la vez ha obligado a las editoriales de alguna manera a ofrecer más material. Depende mucho de los actores la lectura, porque no somos pueblos lectores. En Centroamérica, quien compra el libro es el papá. Yo estoy seguro que en otros países es el niño el que pide el libro. Nosotros tenemos un plan lector donde yo trabajo, que a cada grado se le piden 5 libros, 5 obras literarias al principio del año. Entonces el niño tiene que leer, pero seguimos con la sensación que es un lector cautivo, obligado y presente. No tiene para dónde. Entonces somos los actores del proceso, en este caso editoriales, gestores culturales, los que de alguna manera determinamos lo que leen. Claro, la gente lee más, el niño lee más. Yo lo he notado. El niño lee más, los jóvenes leen más, pero en ese sentido nos gana la publicidad, el cine y otro tipo, la lectura de moda, hace que lean más de lo que estamos haciendo los más interesados. Y mi experiencia, y si me alargo mucho, mi experiencia personal ha sido, por ejemplo, que la lectura en las instituciones educativas, que es el lugar donde más se lee, el primero debería ser la familia. Sin embargo, si los papás no leen, o si leen haciendo mala cara porque leen el periódico, leen las buenas noticias que nuestros periódicos tienen, entonces el niño lo que ve que cuando papá lee, le duele. Así que leer no es bueno, ¿verdad? Yo cuando leo trato de sonreír, de expresar emociones positivas para que los que me vean leer digan, qué bonito lo que está leyendo. Debe ser bueno leer, no es una inyección, es un placer. Pero sucede que los mismos que estamos en la promoción de que los niños lean, primero se los obligamos, y segundo,
vemos la lectura como un complemento y no como una actividad importante. Yo conozco profesores que si el niño se porta mal, el castigo es vaya a leer 2 capítulos del libro y me hace un resumen. Así que el niño ve el libro como un castigo, algo que tiene que detestar, que me están obligando, es el castigo. O el mismo programa pone lectura como una hora extra. Es decir, vamos a rellenar espacios con la lectura y no como algo que se debe integrar en las otras áreas, porque como dijo Lula, desarrolla el pensamiento crítico, analítico, la imaginación, que a la vez deriva en la libertad de expresión, ¿verdad? Cuando ya el niño hace análisis más profundos y complejos de la realidad, termina también llegando al punto del respeto a los derechos, a mi derecho a expresarme. Y cuando hablamos de libertad de expresión, no solo aspectos políticos, que es lo que comúnmente pensamos nosotros, sino también expresión emocional, por ejemplo. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy parado? ¿Para dónde voy? ¿Qué lugar ocupo en este universo? ¿Y qué quiero hacer de mi vida? Creo entonces, sí, para ir concluyendo esta idea, que somos los actores responsables, más que los mismos niños, los responsables de motivar a la lectura. Sí se está haciendo más. Pero repito, nos está ganando el cine, por ejemplo. Yo lo noto en mis alumnos, sale una película y después ellos se dan cuenta que existía un libro y entonces lo quieren leer porque ya vieron la película. Y para bien o para mal, pero están leyendo. Hay gente que critica, por ejemplo, Harry Potter. Yo leí los 7 libros para ver si merecía los millones la señora, y sí se los merecía. Y le agradezco que, aunque no es una literatura de las que muchos intelectuales que están aquí sentados desearían, pero ha hecho que los jóvenes lean, los ha empujado y les abre la curiosidad. Y esto es como la comida, uno empieza probando las comidas desconocidas, uno empieza probando a ver si no me hace daño, a ver si, qué pasa, y luego va pasando a cosas más serias. Así es la lectura. Yo tengo estudiantes que empezaron leyendo los Juegos del Hambre, luego saltaron a Tolkien y hoy están con James Joyce. Se fueron poco a poco, y agradecidos, y me dicen, y yo leía eso, sí, le digo, pero eso le ayudó a llegar a donde ahora está. Entonces, la responsabilidad es de todos los actores, familia primero, docentes, gestores culturales, ustedes como profesionales también. Gracias. Me parece valioso resaltar que a veces, bueno, somos países que pues somos muy orales, pues la tradición oral es como que está muy dentro de nuestra naturaleza, de nuestra cultura, y hay que también valorarla como o sea, cumple una función también. Es posible que un niño no lea Romeo y Julieta, pero ya vio la película y de alguna manera lo hace estar dentro del espacio y tener conocimientos por lo menos de lo que es la literatura, y posiblemente se va a sentir animado por leer el libro y pasa. A mí me gustaría lanzarle una pregunta particular a don Germán. Bien. O sea, yo quisiera saber qué opinión tienen en relación a cuál es el fin de la literatura infantil, proteger a los niños o enseñarles el mundo tal cual es. O sea, podemos hablar de cualquier cosa con los niños sin filtros. Los filtros son censura. In dem Seminar Montag und Dienstag mit Gloria Carillon und 30 Teilnehmern ist deutlich geworden, dass die Autoren und Illustratoren aus Zentralamerika auf dem gleichen Weg sind wie Autoren und Illustratoren in Europa. En el seminario que hemos tenido ahora el lunes y martes, auspiciado por Libros para Niños, con 30 autores, diseñadores, ilustradores, se ha visto claramente que el camino por el que van los autores, los actores que están en eso de la literatura para niños y para jóvenes, es el mismo camino que van por el que van los autores y los ilustradores en Europa.
Das Leben der Kinder ist völlig anders als vor 50 Jahren. Heute wird jedes Kind konfrontiert durch Fernsehen und Medien und Internet mit Gewalt, mit Krieg, mit den Eheproblemen der Erwachsenen, mit Sexualität, mit allen möglichen Verführungen der Gesellschaft, und darauf müssen die Autoren eine Antwort geben. La vida de los niños y de los jóvenes de hoy en día es muy diferente a lo que fue hace como 50 años. Ustedes, los jóvenes o los niños que fueron alguna vez, hoy en día están confrontados con con los medios, ¿no? Con el internet, con muchos fenómenos que no había hace tantos años, como es la violencia, las guerras, otra visión de la sexualidad. Entonces los autores tenemos que dar respuesta a esa realidad cambiante de la vida de los niños y de los jóvenes. Ich rede nicht von den 80% der Bücher, die austauschbar sind und die eigentlich nichts weiterbringen als eine billige Unterhaltung. No me refiero al 80% de los libros para niños y para jóvenes que no son otra cosa que un entretenimiento barato, un pasatiempo para los jóvenes. Sondern ich möchte reden über die Bücher, die ich sowohl hier in Zentralamerika getroffen habe, als auch auf dem europäischen Markt, die das Kind in einer ganz neuen Weise ernst nehmen und sie nicht pädagogisch behandeln. Sino, a mí me gusta hablar de los libros que he encontrado tanto aquí como allá en Europa, en el mercado de allá, que no tratan al niño de una manera pedagógica, de tutelaje, digamos, sino que toman en serio al niño, al joven, de otra forma. Einige sehr erfolgreiche Autoren merkt man an, dass sie sich an die eigene Kindheit erinnern und auch heute als Erwachsene nachempfinden können, welche Probleme und Widersprüche ein Kind bewältigen muss. En el caso de algunos autores exitosos, uno se puede dar cuenta que todavía tienen esa capacidad de recordar cómo pasaron ellos mismos ciertas fases de su vida, de la niñez, en su juventud, y pueden entonces buscar respuestas a esas necesidades, inquietudes en su literatura. Es ist eine Illusion zu glauben, dass ein Kind alle Probleme mit den Eltern oder mit Onkel und Tante oder Großeltern besprechen kann oder mit den Freunden. Ein Kind ist in erster Linie sehr allein und sehr einsam und ist voller Zweifel. Und da müssen wir Geschichten finden, die ihm helfen, aus dieser Einsamkeit herauszukommen. Es una ilusión creer que un niño puede resolver todos sus problemas hablando con los padres, con familiares, con la gente de su entorno. Los niños muchas veces se encuentran en una situación de mucha soledad. El niño está muy solo y las niñas están muy solas con sus problemas, y en ese sentido la literatura que escribo puede ser una ayuda en esas situaciones de duda, de soledad, de duda de sí mismos también, ¿no? Das könnten Geschichten sein, die für ein Kind wie ein wärmendes Feuer sind. Pueden ser cuentos, historias que para el niño son como un fuego que calienta, ¿no? Que les da calor humano. Was wollte ich jetzt sagen? Ja, in der neueren Literatur in Deutschland und auch in Frankreich, denn da werden die Bücher alle ausgetauscht, werden gegenseitig übersetzt. Das ist hier bei Ihnen sehr viel einfacher. Da lügen die Kinder, sie stehlen, sie stehen vor der Frage, ob sie kriminell werden, sie werden mit Drogen konfrontiert, und gleichzeitig ist da die übermächtigen Eltern. Und Geschichten, die in diesem Rahmen spielen, zeigten den Kindern, dass sie nicht allein sind. En la literatura para niños nueva en Alemania, en Francia, donde hay mucho intercambio, ¿no? Muchas cosas se traducen del alemán al francés y viceversa, un problema que aquí en ese entorno de un solo idioma no existe. En esa nueva literatura los temas son los niños actores
mienten, a veces roban, tienen problemas de drogas y están los padres omnipotentes por encima de ellos, y se refleja ese conflicto, se refleja una realidad, tienen, ¿cómo se llama?, peligros de caer en vicios reales, y los libros toman esos temas, hablan de esos temas, no los obvían. Das heißt nicht auf Humor und Fantasie zu verzichten, was ein Kind unglaublich liebt, weil es auf diesem Hintergrund einer guten Lektüre den eigenen Humor und die eigene Fantasie entwickeln kann. Lo que no significa tomar temas serios de esa manera, no significa prescindir de un sentido de humor y hablar con humor, porque que lo que les encanta a los niños, porque de esa manera también desarrollan su propio sentido de humor. Vor fast 200 Jahren hat ein deutscher Autor mal gesagt, um für Kinder zu schreiben, muss man so schreiben wie für Erwachsene, nur 50% besser. Und das gilt bis heute. Hace 200 años un escritor alemán ha dicho, cuando uno escribe para niños tiene que escribir como, con la misma seriedad o con el mismo afán, empeño como escribir para adultos, solo un 50% mejor. Gracias. A mí me gustaría preguntarle a don Eduardo, ¿considera que hay temas que no se han tocado en la literatura infantil en Centroamérica? La corrupción, por ejemplo, ¿es un tema que se puede tocar? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Son temas de fondo y también temas de forma, no se han tocado. Me reí al principio para introducir el componente del humor para este tema, porque vi la cara de algunos de Germán va a dar una conferencia en alemán. Pero como para que les den la calificación sus profesores de lo que vamos a hablar es de literatura erótica, el mío se pegó, ¿viste? Vamos a hablar en relación con esta pregunta, y me voy a circunscribir a mi país, a Honduras, que desafortunadamente está en la fila al final de la producción para niños. Y por tanto, los que no tenemos prioridad, son muy pocos los escritores para niños en mi país. Y como no hay prioridad para la literatura infantil, entonces sabemos de qué se trata. Antes debo decirles que nos hemos traído con esta corbata en el lomo, pero no por solemnidad, sino porque es la que usamos cuando vamos a hablar con los niños. Hay aquí la cara graciosa de un mandril, todo muy lleno de colorido. Y porque se trata de un animal salvaje también, de esa contradicción debe estar como elemento, no fundamental, pero el elemento creativo del autor, para que los niños vayan entendiendo que las tramas escritas para ellos no son tramas planas, horizontales, minificadas por los diminutivos, que escribimos algunos adultos que creemos que los niños son tontos. Por lo contrario, nosotros deberíamos de subir un poco a la comprensión de que una gran cantidad y un estamento bastante alto de las estadísticas nos indica que los que tienen acceso a la televisión se la saben todas, más que nosotros, y son los niños. Por supuesto, vamos a recurrir a la clasificación educativa que muestra que los niños hasta los 7 años tienen el cerebro que van a absorber todos los conocimientos que les van a servir de base para absorber el 90% de los demás en su vida juvenil y en su vida adulta. Y por supuesto, después la parte que corresponde a los adultos, esto mismo se aplica a la literatura. Y para estar en consonancia con mi amigo Alberto, voy a decir que en el primer caso, la literatura infantil no existe,
porque los libros que los padres compramos para nuestros hijos hasta los, digamos, 7 años, tienen que ser traducidos por nosotros a través de la lectura. Y no solo eso, sino que a medida que vamos leyendo, vamos traduciendo también con nuestra propia creatividad, porque seguimos creyendo que los niños son tontos. Y metemos en la trama y en la construcción lexicográfica los diminutivos que creemos que a los niños les agrada. Entonces aparecen hitos, hillos, citas, hillos por todos lados. Esa literatura, sin duda alguna, no es edificante porque la literatura infantil, igual que todos los subgéneros contenidos en la literatura, tienen contradicciones. En nuestro trabajo en la Biblioteca Nacional de Honduras desde hace 7 años, es la biblioteca de más prestigio y la más magra de nuestro país. Pero creamos una sala infantil que tiene unos programas dedicados para los niños durante todo el año y se ha convertido más bien en una ludoteca. Tiene su propia biblioteca infantil especializada. Damos conferencias, hay juegos, hay esto, hay lo otro, y hay lecturas, por supuesto, pero lecturas fieles para que los niños de menor edad oigan el léxico de nuestro adulto tal como es y no sigamos creyendo que los niños son tontos. En esa medida, si nosotros tomamos conciencia de que los niños tienen tanto acceso a la literatura que nosotros creemos que es especializada para ellos, como nosotros tenemos acceso a la literatura especializada para nosotros, entonces nosotros vamos a dejar de ser tontos, los verdaderos tontos. El niño, digo esto reiteradamente porque el niño tiene acceso a la televisión y ahí hay un tipo de literatura audiovisual que es realmente atractiva para ellos y aunque no queramos, los educa más que nosotros. Pero también hay algunos defectos, no todos, en la educación formal. Porque el niño en la escuela está sujeto a las creencias de la maestra y del maestro. Y cuando éste le transmite lo que cree que es literatura infantil, está metiendo, traduciendo, introduciendo sus creencias acerca de lo estético, acerca de lo religioso, acerca de lo político, acerca de lo ideológico. Y eso sí, desafortunadamente, igual que algunos programas de televisión, educa a los niños para que sean tontos. Pero, por ejemplo, ¿qué condiciones siente usted? O sea, ¿están las condiciones dadas para hablar temas como la sexualidad, el abuso de poder, la corrupción? ¿Hay condiciones? De todos estos temas, el que me interesa es el de los exabruptos, que es el lenguaje que algunos niños tienen en su uso diario. Los niños hablan con exabruptos, lo que nosotros llamamos, a saber por qué, malas palabras, con unos designios tan estúpidos como llamar a las putas malas mujeres o mujeres malas. Es una cosa muy contradictoria de las sociedades. Por supuesto, un poeta amigo mío decía, en vías de subdesarrollo. De manera que no hay, en contestación específica a tu pregunta, no hay el desarrollo que por supuesto, cuando hay en un libro para niños el factor estético, que es el del diseño, el de la presentación del libro y el libro en sí como una cosa bella, que el niño puede aceptar como regalo de sus padres, entonces vamos avanzando. Vamos avanzando, pero muy poco. Tenemos que ser absolutamente realistas y saber que la falta de literatura infantil efectiva en nuestros países va de la mano, de manera estructural, con todo nuestro subdesarrollo. Los exabruptos, ese es un problema de tipo moral, que es uno de los peores del subdesarrollo de nuestros países. Y no aceptamos que los niños tengan que hablar con
con exabruptos, con palabrotas. Por supuesto, no todo el lenguaje de los niños va a ser de palabrotas, pero debe haber algunos que a ellos les gusta porque son sonoros y explosivos, no por sus connotaciones, sino por cómo se oyen, y son muy agradables entre ellos. Pero para nosotros entonces se inventan otro tipo de lenguaje, que es un lenguaje presencial, ingenuo. Ya, qué lindo nuestro niño y nuestra niñita, qué educada que es y qué inteligente. Cuando hay algunos autores que ponemos de manera causal o tal vez de manera muy bien pensada algún exabrupto, entonces se niega la difusión del libro para jóvenes, en este caso para jóvenes, para niños que ya están entrando a una lectura más liberada, digamos así. Tengo acceso a un cuento que se llama El Diablillo Achís, en donde hay un pleito entre dos bandas de niños. Se pelean un territorio en el campo, está desarrollado en el área rural, y los niños de determinada clase social son los dueños del territorio, y los niños de otra clase social un poco más baja y muy mal hablada producen una guerra entre estas dos bandas que no tiene nada que ver con las bandas actuales. No son asesinos, pero tampoco se odian, ni hay inquina, sino que hay una práctica de disenso. Secuestran a una de las niñas y se intercambian cartas. La de una banda va bien escrita, por supuesto, y necesitamos que nos devuelvan a nuestra niña. Y la del otro va mal escrita. Pero la que está bien escrita dice: le vamos a dar parte del mangal, le vamos a dar acceso a esto, a lo otro, pero si le tocan un pelo a la Katy se lo lleva a putas. Entonces el libro es rechazado, aunque la palabra esté unida, todas las 4 palabras, para no causar el impacto que causaría una sola palabrita aislada, que es un exabrupto que los niños utilizan. Y el libro es rechazado, sobre todo por la educación y por la cultura. Los ministerios de educación son los que tienen que comprar y avanzar en el desarrollo de las ediciones y de los editores. Los de cultura no, porque no hay ministerios de cultura, solo hay nominales. Pero los de educación no lo hacen. Y a veces no lo hacen porque llevan ese exabrupto. Gracias. Me gustaría, si hay alguna pregunta hasta este punto, me gustaría que se animaran a participar. ¿Alguien quiere comentar algo que les haya llamado la atención o ahondar un poco? Ok. Respecto a lo que don Eduardo dice, y como el tema es libertad de expresión y cuánto la libertad de expresión apoya al proceso lector, yo creo que es al revés, es el proceso lector el que apoya el desarrollo de la libertad de expresión. Digamos que es un círculo virtuoso, vaya, ¿sí? Si hay espacios para expresarse y para conocer ciertas temáticas, habrá espacio para que la gente lea más, y si la gente lee, también desarrolla estos intereses que son de toda la sociedad, como la libertad de expresión y otros también muy importantes. Lo interesante que notaba yo, y lo menciona don Eduardo, pero quisiera recalcarlo, que los culpables, los que cierran los espacios de libertad de expresión, son los que deberían promoverlo. Y al cerrar el espacio de libertad de expresión, al cerrar la oportunidad que el niño lea y lea lo que sea, están también coaccionándolo a que se quede con la definición de tonto, como mencionó él. Vale, les voy a poner un ejemplo. Se ha hablado en estas mesas sobre la autocensura. El escritor se autocensura. A mí me han preguntado muchas veces: ¿y usted qué temas cree que no se deberían escribir para niños? Y yo respondo: no, si se puede escribir de cualquier cosa, pero debe saberlo hacer. Por ejemplo, yo estoy escribiendo una novela
para niños, yo calculo entre 7 y 10 años, sobre la eutanasia. Y lo he comentado con personas del medio y me dicen, ese libro no va a poder salir nunca, porque es un tema tabú. Sin embargo, espero trabajarlo bien para que el libro salga a la luz, porque es una inquietud mía, y yo estoy seguro que hay muchos niños que tienen esa inquietud, y hay muchos niños que se enfrentan a las realidades, y ¿por qué no enfrentarse a la realidad primero por medio de un libro, en el que de alguna manera los responsables del niño lo vamos a cuidar? Entonces los primeros en que coartamos la libertad de expresión del niño y su acceso a diferentes temas, somos los que deberíamos promoverlo, docentes, escritores, gestores culturales, la escuela misma. Con los libros, por ejemplo, que vienen de España, tenemos el problema que el español es más suelto, ¿verdad? Usa muchos exabruptos, ¿verdad? Y los niños se escandalizan y los profesores se escandalizan porque es bien divertido que los profesores dan literatura y no les gusta leer. Entonces se asustan y mire, este libro tenía una mala palabra. Y ahí va la explicación de la cultura, de no sé qué, de que no hay palabras malas, etcétera. Y llegan los papás a reclamar también. Quiere que se hable solo de pajaritos y de pollitos y de arcoíris y cositas así. No, se puede hablar de lo que sea, cualquier tema, no se está haciendo, pero la culpa la tenemos nosotros mismos, porque no lo hacemos. Claro, se hace de una manera diferente como se hace con la otra literatura, pero debería estarse haciendo. Algo interesante y que yo admiro mucho acá de Nicaragua, que por lo menos en El Salvador, no sé, en Honduras, me imagino que en Alemania sí hay, no tenemos una librería que haga actividades para niños como la que hace, por ejemplo, Libros para Niños acá, que invita a lecturas, tienen cuentacuentos, etcétera, no se hace. Y sé, por ejemplo, que Librería Sofos de Guatemala tiene más de 300 actividades públicas al año. En El Salvador no hay una tan sola librería que haga una actividad pública, más que ser un lugar donde se compran y se venden libros. Entonces no se busca motivar a la persona, en este caso al niño, al joven, a que lean. Los responsables entonces somos nosotros. Creo yo, se puede tocar cualquier tema, pero nosotros no lo queremos tocar.